¿Qué ocurrió con WorldCom? Una de las mayores quiebras en la historia de Estados Unidos y uno de los mayores fraudes contables de toda la historia. En el año 2002, la empresa de telecomunicaciones WorldCom, una de las mayores compañías de telecomunicaciones de todo el mundo, se declaró en bancarrota. WorldCom había sido un gigante. En 1999 su valor de mercado superó los 180.000 millones de dólares. Sin embargo, apenas 3 años después, sus acciones se habían desplomado, perdiendo más del 98% de su valor. Crecimiento y caída. Ellos implementaron dos ejercicios contables que transcurrieron entre el año 1999 y el año 2002. La dirección de WorldCom infló sus beneficios antes de impuestos en más de 7.000 millones de dólares. El día 21 de julio del año 2002, WorldCom, la segunda empresa de telecomunicaciones de larga distancia más grande de los Estados Unidos, se declaró en concurso de acreedores, lo que significa que no tenían la capacidad de cubrir en su totalidad las deudas que habían adquirido a lo largo de este tiempo. La ejecución del fraude. Para entrar en contexto, al principio el CEO Bernie Ebbers y el director financiero Scott Sullivan efectuaban pequeños cambios que trimestre tras trimestre terminaron por distorsionar por completo la realidad de la empresa. En el año 2001 las cuentas anuales mostraron un beneficio antes de impuestos de casi 2.400 millones de dólares. La realidad era que sin maquillar las cuentas contables ni manipularlas mostraban una pérdida de más de 600 millones de dólares. Básicamente, todo este fraude se basó en dos técnicas contables muy conocidas. Primero fue la liberación irregular de provisiones, y más tarde, cuando ésta ya no era suficiente, la capitalización de costes corrientes. La liberación de provisiones, es decir, cuando una empresa como WorldCom utiliza una red que no es suya, por ejemplo, una red que pertenece a otro operador de telecomunicaciones, tiene que pagar por usarla. Pero esas facturas no llegaban ni se pagaban automáticamente, sino que podían tardar meses en pagarlas. Las normas contables obligan en estos casos a realizar una provisión, es decir, WorldCom estaba obligada a estimar el coste que le suponía alquilar todas esas líneas y tenía que reconocer dicho alquiler como un gasto en la cuenta de resultados y como un pasivo en el balance. Si la provisión era mayor que el gasto estimado, entonces la empresa reconocía un beneficio por liberación de provisiones y viceversa. Si la factura era superior a la provisión, la empresa se veía obligada a reconocer un gasto adicional. El director financiero Scott Sullivan decidió que había un exceso de provisiones, lo cual, al liberarlas, produjo un ingreso en la cuenta de resultados. Entre 1999 y el año 2000, WorldCom liberó provisiones por un valor de 3.300 millones de dólares. Cuando se agotó la capacidad de implementar la primera partida, comenzaron con la segunda parte del fraude. Cuando una empresa tiene un gasto, se debe reconocer en la cuenta de resultados, en la cuenta de pérdidas y ganancias de ese mismo año. Pero si lo que realiza es una inversión, entonces ahí sí es diferente. En ese caso, la empresa solo tiene que reconocer una parte del gasto cada año, lo cual vendría siendo la amortización. WorldCom empezó a reconocer muchos de los pagos que hacía por el alquiler de redes como un gasto corriente, sino como una inversión. De esta forma es como la dirección de WorldCom engordó los beneficios, creando en el mercado una expectativa sobre el futuro de la empresa que era totalmente errónea. Mantener el fraude. Para mantener andando todo el fraude, el CEO y el director financiero decidieron que la relación entre los gastos y las ventas de la empresa no podía subir ni bajar, tenía que mantenerse estable en el 42%, con la finalidad de tener un margen para trabajar, pero no una gran ganancia que llamara demasiado la atención de las autoridades y de los mismos empleados. ¿Por qué no se descubría el fraude? Desde 1990, la firma Arthur Andersen fue la auditora de WorldCom. Era su cliente más importante. Aparentemente, estaba
tan obsesionada con mantener su relación con la compañía de telecomunicaciones que dejó de desempeñar eficazmente sus funciones, provocando así una negligencia laboral. El equipo de Andersen daba por hecho que toda la información que recibían de la empresa era la correcta. Posteriormente, se limitaban a verificar si existían procedimientos suficientes para impedir que se falsificaran los datos financieros. El problema es que verificaban su existencia, pero no si estos procesos funcionaban o no. Además, WorldCom empezó a omitir información importante, llevando a cabo que la firma Arthur Andersen jamás pudo llegar a ver el libro mayor de la empresa. La investigación de Cynthia Cooper. Cynthia Cooper, la jefa de auditoría interna de WorldCom, al sospechar que la empresa estaba falsificando las cuentas contables, emprendió su propia investigación y su propia auditoría interna en WorldCom. Esto supuso acceder a las cuentas sin ninguna autorización y poniendo en juego su carrera. Su investigación forzó varias dimisiones, entre ellas la del propio director financiero Scott Sullivan, y las pruebas que recopiló a lo largo de su investigación fueron ampliamente utilizadas en los procesos judiciales que se pusieron en marcha. La Comisión de Valores de Estados Unidos. En marzo del 2002, la SEC, la poderosa Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, remitió a WorldCom una petición de información. La SEC quería examinar detalladamente los datos de la empresa para saber cómo podía seguir ganando dinero mientras el resto de empresas de telecomunicaciones estaban sufriendo pérdidas cuantiosas. Apenas un mes más tarde, el 26 de abril, los malos resultados y la sospecha de que las cosas marchaban peor de lo que se decía llevaron al Consejo de Administración a pedir la dimisión del propio Bernie Ebbers, CEO de WorldCom. Juicio y condena. Finalmente, el día 25 de junio del año 2002, WorldCom hizo público el fraude contable. Al día siguiente, la SEC presentó una querella por fraude. Las agencias de calificación degradaron la deuda de WorldCom al nivel de bonos basura. Y apenas un mes más tarde, toda la empresa se declaró en quiebra. Los dos grandes responsables, Bernie Ebbers y Scott Sullivan, fueron condenados a 25 y 5 años de cárcel respectivamente, además de tener que hacer frente a cuantiosas multas. Varios directivos fueron condenados a penas menores, y Arthur Andersen, la auditora, se libró simplemente porque el 31 de agosto del 2002 la SEC disolvió la firma de contabilidad y auditoría por su implicación en el caso Enron, que es bien sabido otro de los grandes fraudes de Estados Unidos. Consecuencias. En cuanto a los accionistas, perdieron cerca de 180 mil millones de dólares. Esto representa una pérdida de valor del 98%. Cada acción cotizada a $62 en junio de 1999 cayó a 83 centavos de dólar y los bonos de la compañía a 11 centavos de dólar. 20.000 personas se quedaron sin empleo, 3.700 empleados sin trabajo en abril del 2002 y 17.000 en agosto del 2002. WorldCom contaba con 20 millones de clientes y con esta situación se generaron problemas de continuidad en el servicio y la calidad de prestación del mismo debido a la reducción del personal. Gracias por su atención. Este fue el fraude de WorldCom, reconocido como uno de los mayores fraudes en toda la historia de telecomunicaciones y uno de los más grandes en la historia de los Estados Unidos. Muchas gracias.